Y el mensaje de hoy lo titulé El derecho legal de poseer. Vamos a hablar del derecho legal de poseer. Y mucha gente confunde lo que es poder y autoridad. Y poder y autoridad no es lo mismo, ¿sí? El poder implica usar la fuerza bruta, ¿sí? Sentirse poderoso, fuerte, ¿sí? Pero la autoridad tiene que ver con el derecho legal. Yo puedo no ser fuerte físicamente, pero si tengo un derecho legal, tengo la autoridad para actuar. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Por ejemplo, un policía no puede detener con sus propias fuerzas un camión que viene a toda velocidad, o sí, salvo que sea Superman, pero no existe Superman. ¿Sí? No puede un hombre detener por su propia fuerza, por ejemplo, un camión. Pero si ese hombre, ese policía saca su, ¿cómo se le dice? Su placa, gracias, ahí está, se me había borrado de la cabeza, iba a decir credencial, no, su placa, y la muestra. O por ejemplo, cuando empiezan a hacer sonar la sirenita, vos no seguís de largo, te detenés, porque sabés que es la autoridad que te está pidiendo que te detengas. No necesita usar su fuerza, su poder natural, sino que le basta encender la luz o mostrar la placa para que te detengas. Porque hay una autoridad, hay un poder, un derecho legal que le permite a él accionar de esa manera. ¿Amén? Ahora nosotros como creyentes tenemos una autoridad legal, un derecho legal para ejercer autoridad. Y de eso quiero hablarte hoy. Y vamos a suponer que yo tengo acá, vamos a usar esto de ejemplo, esto haga de cuenta que es un cheque, ¿sí? Pero este cheque tiene todos los datos, pero me olvidé de firmarlo. ¿Van a ir al banco? ¿Van a querer cobrar y van a poder? No, porque este cheque necesita la firma para que autorice al banco a dar el dinero, ¿sí? Ahora, si yo te doy este cheque y lo firmo, ¿sí? Vos vas al banco y el banco te da, ¿sí? Lo que le estás pidiendo, lo que el cheque dice, ¿ok? Así como esto, nosotros tenemos un cheque firmado por el Señor que dice que somos sus hijos. Y ser hijo de Dios nos da un derecho legal sobre todas las cosas. ¿Se entiende? Él nos dio autoridad. Él nos dio ese poder que solo Él puede dar. Que vos decís, yo no soy nadie, yo no tengo nada, yo no tengo plata. No puedo ir a un lugar y pedir algo porque no soy nadie. Pero ¿sabes qué sos? Hijo de Dios. Naturalmente podés no tener un montón de cosas. Pero si uno entiende quién es en Cristo Jesús, quiero decirte que el Señor nos ha dado este cheque, esta autoridad espiritual para tener acceso a todas las bendiciones que Él ya nos otorgó desde el momento en que murió en la cruz del Calvario. Amén. Y yo quiero invitarte en esta hora, si tenés tu Biblia, a abrirla, y si no, en tu celular, y si no, lo ven en la pantalla. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 19. Miren lo que el Señor le decía a sus discípulos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos dio el Señor?
Autoridad. Ahí dice potestad. Poder. ¿Sí? ¿Esa dice en tu versión? Bien. ¿Hay alguna otra versión dando vuelta? Me gusta, usan diferentes palabras las versiones. Autoridad. Perfecto. Nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio potestad. Y dice, para hollar serpientes y escorpiones. ¿Cómo lo dice en tu versión, Cristian? Poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. Amén. Y cuando habla de serpientes y habla de escorpiones, habla de cualquier tipo de espíritu que quiera venir a tocar nuestra vida. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra casa. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra familia. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestros hijos. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra salud. El enemigo no tiene autoridad sobre tu economía. No la tiene. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. ¿Y esa autoridad a quién se la dio? A nosotros, a través de su Hijo Jesús. Y lo sabemos y lo leemos, pero a veces nos cuesta creerlo. Y cuando nos cuesta creerlo y cuando la duda entra en nuestra vida y empieza a hacernos ver que no somos capaces, que no tenemos las herramientas, que hay otros mejores que nosotros, que fuimos condenados a vivir de fracaso en fracaso, ¿qué hace el enemigo? Dice, esta es la mía, ya lo convencí, ya lo paralicé. ¿Vieron como creo que son las mordidas de la serpiente, que paralizan a sus presas? El que sabe mucho de eso es Nahuel. Sí, porque él sabe, se quedó que él siempre me enseña de cosas, ¿no? Pero dice que el veneno paraliza a la presa, ¿sí? Y así hace el enemigo con nosotros, nos paraliza con mentiras. Vos no podés, vos nunca vas a ser feliz, vos no sos capaz, vos no estás destinado a que te vaya bien. Eso es lo que el enemigo pone en nuestra vida. Mira cómo está tu casa. ¿Quién te dijo que vas a estar mejor? Míralo a tu Dios, que le orás y le orás y le orás. ¿Y dónde está el milagro? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde están esas cosas que le estás pidiendo y no hace? Ojo, veneno que viene a paralizarnos. Pero el Señor, que dice, yo les he dado autoridad. Jesús no les dice, yo les he hecho fuertes físicamente. Jesús les dice, yo les he dado derecho legal, fuertes en el espíritu. Y cuando yo quiero vivir esa fortaleza espiritual, esa autoridad, necesito estar posicionado en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto para posicionarme? Examen. Venimos de todos los mensajes con esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar correcto donde yo me tengo que parar para que el enemigo no me engañe? En la roca. ¿Quién es la roca? No en la película. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo, se quedó pensando. ¿No lo habías pensado? ¿Ves? A veces se me ilumina la lamparita. Cristo. Yo me tengo que parar en Cristo. Yo me tengo que parar en sus promesas. Yo me tengo que parar en lo que Él me prometió. Que es verdad que vamos a vivir situaciones en las que el diablo va a querer decirnos, mirá, lo que Dios te prometió no se va a cumplir. Sí, a mí me pasa, a algunos no le pasa, cuente cómo hace, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Que el diablo viene así como a comerte el bocho, ¿viste? A tratar de hacerte dudar. Pero Dios te dice, yo te he dado autoridad legal. Yo te he dado autoridad. Vuelvo a repetir, lo que nos da autoridad es estar parados en Cristo. Y si estamos en Cristo, la autoridad la tenemos.
La autoridad la tenemos, el favor de Dios lo tenemos. El Señor está sobre nosotros, en nosotros y por nosotros, si nosotros creemos realmente en Él. Amén. Y tener autoridad no es un sentimiento. Tener autoridad es algo que fluye desde adentro. Es algo que fluye. Cuando más estamos conectados con Dios, más podemos sentir el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y yo quiero que leamos juntos la historia que está en Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Tremenda esa historia. Decís, ¿qué tiene que ver esto con la autoridad legal? ¿Qué tiene que ver esta historia con el derecho legal que tengo como hijo? Y vamos a repasarla juntos. Dice que ellos iban al templo a la hora de la oración, ¿sí? Y había siempre allí un cojo que esperaba recibir algo de la gente, dinero, ¿sí? Porque obviamente estaba cojo, no podía trabajar, necesitaba ayuda y él pedía limosna. Y en ese momento se cruza con Pedro, se cruza con Juan, y Pedro lo mira y le dice: míranos. ¿Por qué él estaría así? ¿Vieron cuando a veces uno va por la calle y la gente está así? Y hace ruidito con las latas esperando que le den, pero no te miran. Y él le dice: míranos, míranos. Le hace ponerse de frente, levantar el rostro. Porque cuando nosotros estamos con la cabeza agacha es como si estuviéramos vencidos. Pero cuando levantamos el rostro, le estamos haciendo frente a la situación que estamos viviendo. Nunca estemos con nuestro rostro bajo. Ante el único que podemos bajar el rostro es ante el Señor. Ante el único. Pero no bajemos nuestro rostro ante las circunstancias que nos tocan vivir. No bajes tu rostro ante la circunstancia que te toca vivir, sea cual sea con tu familia, sea con tus padres, sean con tus amigos, sea en tu trabajo, sea en tu salud, sea en tu economía, sea en tu matrimonio. No bajes el rostro ante lo que viene a querer pisotearte y destruirte y dejarte cojo y lisiado. No bajes el rostro. Míralo a Él. Míralo a Jesús, aquel que murió por amor a vos y a mí, aquel que venció en la cruz, aquel que te dijo: yo ya pagué el precio de tu libertad. Todo lo que hemos ministrado esta tarde lleva esto. Él ya pagó el precio y yo no tengo que vivir más en condenación, porque el Señor me hizo libre. Y lo que hoy vivo, sí, es una circunstancia,
Es una lucha, es una prueba. Quizás algunos viven una lucha corta, otros están viviendo una lucha de años, pero el Señor hoy quiere recordarte que lo mires a Él y que no bajes tu rostro, no te inclines ante el problema que hoy estás viviendo. Porque para eso vienen los problemas, para doblegarnos. Porque el diablo quiere doblegarnos. Pero nosotros nos tenemos que humillar solamente ante la poderosa mano del Señor. Amén. Y cuando Pedro le dice, míranos, no es porque él se creía más, sino porque él sabía quién estaba con él. Él conocía la autoridad que Dios había puesto en sus vidas. Y le dice en el versículo 6, no tengo plata ni oro, que era lo que este hombre quería. Dice, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenés hoy? Capaz me vas a decir, no tengo plata ni oro. ¿No? Lo único de oro capaz es ni siquiera el anillo de casado. Pero el Señor te dice, vos me tenés a mí. Vos me tenés a mí. Y si me tenés a mí, lo tenés todo. Lo tenés todo. 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 El enemigo sí quiere venir a decirte, ya está, ya fue. Pero el Señor te recuerda que lo tenés todo. Todo en Él. Y pensando en este encuentro de Pedro con este hombre, él no se puso a decir, bueno, ¿para qué voy a orar por vos? Voy a orar por vos a ver si Dios quiere sanarte. Si Dios quiere darte lo que estás necesitando. Él le dijo, lo que tengo te doy. ¿Y a quién tenía él? A Jesús. Él tenía la presencia de Dios en su vida. Él sabía lo que el Padre había depositado sobre él, porque él sabía su posición en Cristo Jesús. Y eso le permitió decirle, lo que tengo te doy. No podemos darle a otros lo que no tenemos. No podemos darle a otros lo que no tenemos. Por eso necesitamos recobrar la autoridad espiritual. Hablábamos al principio de este año que este es un año para conquistar. Pero el Señor ya conquistó en la cruz. Ahora nos toca a nosotros conquistar. No conquistar chicas, a los chicos, a la juventud, no. Eso va aparte. Conquistar las cosas que Dios preparó para nosotros. Pero para conquistar yo tengo que pararme en el Señor. Y Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no era cualquier cosa esa frase. Dice uno en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el nombre en esos tiempos, en esa cultura, tenía muchísimo peso. El nombre representaba justamente presencia, autoridad. El nombre te daba esa posición, ¿no?, de autoridad. Y usar el nombre de Jesucristo era decirle al diablo, ¿sabes qué? Vos no tenés autoridad. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en esta historia vemos que esa autoridad no solo se activa en la fe, en lo que yo vivo cada día de mi vida, sino que se activa cuando la declaro. Y ahí quiero que pienses cómo está tu declaración ante tu situación.
¿Qué estás declarando sobre las circunstancias que hoy estás viviendo? No, yo declaro que Dios va a cambiar las cosas. ¿Con qué autoridad? Porque a veces vamos con miedo, ¿viste? Como decir, bueno, y capaz si no. Es como cuando siempre hablamos, ¿no? Uno va a orar por un enfermo y dice, voy a orar que se sane. Y después se muere y dice, uy, no muero. No oro más, dice uno. No tengamos miedos porque siempre que oremos, pidamos que sea la voluntad de Dios. Y si partió, era la voluntad de Dios. Pero nosotros eso no nos tiene que limitar a seguir pidiéndole a Dios que haga un milagro, que Él obre. Entonces, ¿qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Hay muchas historias en la Biblia que muestran de hombres de fe que soltaron la palabra y lo que soltaron se realizó, se hizo carne. Lo pudieron ver. Cuando vemos a Josué orando y pidiendo que se detengan el sol. Eso es tremendo. Yo voy a contarles algo. Cuando tuvimos un encuentro hace poco en algún lugar, no me acuerdo el lugar ahora, era por Lugones, yo sé que era por ahí. Y teníamos que ir a un encuentro y había un tráfico y no llegábamos. Y vieron que a veces uno suelta esas palabras por soltar, ¿no? Y yo digo, Señor, despeja el camino. Me sentía Moisés abriendo el mar, ¿vieron? Pero vos sabés qué, terminé de soltar la palabra y se despejó el camino. Y al rato, creo que, no sé, Flor me había dicho, no sé quién me dice, ¿viste, Dani? Lo que oraste se hizo. ¿Qué le digo yo? Porque yo solté la palabra con fe en mi corazón, pero nunca presté atención si pasaba o no, porque dije, ¿qué? El Señor me va a dar bolilla en abrir el camino. Va, ¡pium! Automático, se despejó el camino y llegamos a tiempo, llegamos re bien, ¿no? Y vos decís, eso es una pequeñez. Y si Dios está en algo tan pequeño, ¿por qué crees que Dios no puede obrar en lo que vos hoy estás viviendo? ¿Por qué no creemos que Dios puede obrar un milagro en el cuerpo, en la sanidad de nuestro cuerpo? ¿Por qué no creemos que Dios puede destrabar la economía? ¿Por qué no creemos que Dios puede restaurar nuestra familia? Si Él estuvo en lo más pequeño, en mover un coche, en varios. Yo siempre digo y siempre lo cuento, yo a veces cuando estaba embarazada en Nau, íbamos a los controles y íbamos a un lugar que nunca había lugar para estacionar y yo le decía, Señor, preparanos un lugar cerquita para no tener que caminar, que sea rápido. Pero era llegar, y el pastor da fe de eso, y encontrar ese lugar. Y es algo pequeño. Y Dios hoy te dice, si estoy en algo tan pequeño, nunca dudes que yo estoy también en lo que vos hoy estás necesitando. Y sobre eso que hoy estás viviendo, yo te di autoridad. Te di autoridad. Te di autoridad y el diablo no tiene potestad, no tiene dominio, no tiene gobierno sobre la casa de un hijo de Dios. El diablo me está atacando, me está atormentando. Sí, va a querer hacerte creer eso. Y quizás te está volviendo loco. Pero mayor es el que está con vos que el que está afuera. Mayor es el que reina sobre todo que el que estuvo aquí condenado por los siglos de los siglos. Mayor es nuestro Dios. Amén. Y yo quiero pedirte que en esta hora identifiques ese gigante que se está queriendo levantar en tu vida. Venimos de un tiempo de adoración tremendo. Pero ¿saben? Algo que sentía de parte de Dios mientras preparaba el mensaje era que si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, nos tenemos que empezar a postrar más. Me tengo que empezar a arrodillar. Tengo que clavar mis rodillas y orar. Y pedirle a Dios que sea Él
en mí, que sea Él por mí, que sea Él. Porque a veces nuestras oraciones son, Señor, oro por un milagro, pero tenemos que postrarnos a orar. Pedro y Juan estaban yendo al templo, ¿a qué? A orar. Y lo hacían siempre. Era una costumbre. Era un hábito, porque la costumbre me suena como, lo hago por costumbre. No, era un hábito. Había un lugar de importancia en sus vidas a la oración. Y si nosotros queremos empezar a poseer lo que Dios preparó para nuestra vida, para nuestra familia, tenemos que orar. Y si alguno piensa, yo no sé orar, yo le pregunto, ¿saben hablar? ¿Sí? Hablan todos, ¿no? Hablan todos. Todos hablamos muy bien acá. Si sabemos hablar, sabemos orar. Si sabemos hablar, sabemos orar. Porque orar es hablar con Dios. Ay, pero yo a Dios no lo veo. ¿Cómo le voy a hablar? Van a pensar que estoy loca, que estoy loco. Habla con Dios. Porque vos no lo ves, vos no lo podés tocar, pero yo te puedo asegurar que Dios está ahí con vos. Dios está escuchando. Dios se está moviendo. Como esa adoración que cantamos, ¿no? Aunque no pueda ver, estás orando. Así es Dios. Ese es nuestro Dios. El que obra cuando nosotros no lo podemos ver. Y quiero que pienses en esa situación que estuvo ocupando tu mente, tu corazón, que se había querido entronar en tu familia de manera ilegal. Decilo, ilegal. No, decilo. No. Ilegal. Así le tenés que decir al diablo. ¿Sabes qué? Vos sos un ilegal. Y como ilegal no tenés autoridad. Como ilegal no podés venir a mandar en mi vida. Como ilegal no podés venir a gobernar porque ¿sabes qué? No sos nada. No sos nada. Todo lo puedo en Cristo. Pero, ¿qué es? ¿Yo tengo el oído tapado o no sé? ¿Todo lo puedo? ¿Todo lo puedo? Creo que soy y los compañeros gritarían más fuerte, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo desperté? Créalo. Todo. No algunas cosas. No las cosas fáciles. Todo lo podés en Cristo. Todo. Podés vencer la tentación, podés vencer al pecado, podés vencer las adicciones, podés vencer todo en Cristo. Amén. Y esa es la autoridad que tenemos. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso, sobre eso que hoy estás viviendo, vamos a cambiar nuestra mirada. No vamos a mirar más como mendigos que están pidiendo un milagro. Vamos a empezar a mirar como hijos que son acreedores del milagro. Somos portadores del milagro. Así como Pedro y Juan soltaron una palabra y ese cojo se levantó y comenzó a andar. Hoy vas a soltar la palabra y tu casa, tu familia, lo que parecía que ya no tenía vida, comienza a levantarse. Hoy te levantás. Hoy yo lo siento fuerte en mi corazón. Hoy te levantás. Hoy te levantas. Porque hay luchas que han sido de años, pero hoy, dice el Señor, levántate. Mírame a mí, levántate. Deja de creer las mentiras del diablo.
Deja de creer las cosas que el enemigo ha querido poner en tu mente, en tu corazón, y cree lo que yo te digo. Levántate, levántate, levántate. Esa palabra resonaba en mí cuando escribía este mensaje. Y el Señor me llevaba a orar por eso. Porque yo sé que cuando uno está pasando por luchas, hay luchas que se tornan muy cansadoras. Que a veces las fuerzas físicas ya no dan. La mente ya no da. El corazón ya no da. Pero el Señor me decía, yo les di autoridad. Yo les di autoridad. Yo quiero que te vayas de este lugar creyendo eso. Que Él puso algo en tu vida. Y que el diablo quiso hacerte creer que Él ya había hecho todo, que vos ya no tenías ningún derecho a algo nuevo. Pero el Señor te dice, yo te di autoridad. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. Y cuenta esta historia que el cojo no solo se levantó, sino que entró al templo saltando y alabando a Dios. Y la autoridad que Dios nos da hoy no solo va a ser para nosotros, no solo es para que nosotros podamos vencer y alcanzar las cosas que Él preparó para nuestra vida, sino que esa autoridad es para que la gloria de Dios se manifieste y otros puedan ver al Cristo vivo, al cual adoramos. Prepárate. Yo me tengo que preparar, porque este mes, el mes que nos sigue en mayo, el Señor nos va a sorprender. Y no importa la edad, y no importa cuánto conozcamos de la Biblia, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a encontrarse con Dios, Dios te usa. Dios te usa, porque Él pone valor en tu vida. Ustedes tienen mucho valor, mucho valor. ¿Y saben qué siento decirles? Perdonen porque muchas veces los adultos no los escuchamos. Perdonen porque muchas veces los ninguneamos. Perdonen porque muchas veces hacemos oídos sordos y Dios usa sus bocas para hablar a nuestra vida. Pero sepan que ustedes, cada uno de ustedes, tiene un valor incalculable. Que las palabras que saldrán de su boca en este tiempo va a ser para traer libertad. Ustedes van a ser instrumento para traer paz a sus hogares. Dios va a usar sus bocas, porque la frescura que hay en ustedes es lo que nosotros necesitamos. Dios les dio algo especial, algo muy especial. No solo tienen la autoridad de Dios, sino que les dio gracia. Y no gracia de payaso, gracia de decir el favor de Dios está con ustedes. Son hermosos para Dios, pero valiosos también para sus familias. Nunca, como Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes y a los que no lo son en conducta. Déjense guiar por Dios, porque Dios los va a usar, los está usando en gran manera. Los está usando en gran manera.
Pedro y Juan sabían lo que valían en el Señor, sabían lo que tenían. Y el resultado fue ver la gloria de Dios en ese hombre. Y si nosotros, como hoy decía la profeta a la mañana, nos determinamos a ser audaces, valientes, atrevidos, pero no de mala manera, sino de dejar de pensar, ay, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, no es para mí. Y nos levantamos confiando en que el Señor ha depositado algo en cada uno de nosotros. Si nos atrevemos a vivir a Cristo cada día de nuestra vida, vamos a ver el fruto de su victoria en la cruz en todas las áreas de nuestra vida. Porque la victoria ya está. Él ya nos dio la victoria. Nosotros la tenemos que vivir caminando cada día de nuestra vida en su voluntad. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora, que puedas cerrar tus ojos y que puedas hablar con el Padre y decirle en esta hora: Señor, gracias, gracias porque me has hecho tu hijo, tu hija. Y como hija, soy heredera y coheredera juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Como hijo, Señor, me has dado una autoridad espiritual sobre toda situación. Hay un derecho legal. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Y declaramos, Padre, que esta palabra, Señor, no va a quedar en una palabra más que hemos oído. Señor, hoy tomamos esa autoridad en nuestras manos. Hoy nos determinamos a dejar de vivir como víctimas, como mendigos, para empezar, Señor, a tomar esa autoridad y a demostrarle al enemigo que Él no puede venir a intimidarnos, que Él no tiene lugar, ni autoridad, ni dominio sobre nosotros. Señor, hoy nos levantamos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y declaramos que hay una revelación nueva en nuestro interior para poder alcanzar la estatura espiritual de Cristo Jesús, para poder vivir, Señor, caminando, Señor, con paso firme, creyendo, Señor, lo que tu palabra dice, que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque Él ya lo hizo, porque Él ya nos dio la victoria, porque Él es el que gobierna, porque Él es el Dios soberano, Él es Yahweh, Él es Rafa, Él es Elohim, Él es Shaddai, Él es Adonai, Él es. Y si Él es, nada ni nadie puede contra nosotros. Él es. Él lo es todo, sí, Señor. Tú lo eres todo, Padre. Y a ti te rendimos nuestra vida, Jesús. A ti te rendimos nuestro corazón.
A ti te rendimos, Señor, todo lo que somos. A partir de hoy cambia nuestros pensamientos, son transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Y al cambiar nuestros pensamientos, iglesia, vamos a empezar a caminar de otra manera. Vamos a empezar a caminar con firmeza. Oh sí, Señor, tú lo transformas todo. Tú lo transformas todo. Tú lo transformas todo.